La verdad detrás de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado qué fue lo que realmente convirtió a David en una leyenda? No fue solo la piedra que derribó al gigante. Ni tampoco el coraje de un joven pastor enfrentándose a un guerrero entrenado. Hay algo más profundo en esta historia que casi nadie menciona, y que puede cambiar la forma en que enfrentas tus propios desafíos. La verdad es que David no ganó porque fuera el más fuerte o el más experimentado. Ganó porque vio lo que nadie más veía. Y eso, amigo mío, es la diferencia entre vivir atrapado en el miedo o alcanzar la victoria. Piensa por un momento, ¿cuántas veces en la vida te has sentido demasiado pequeño para enfrentarte a un gigante? Esa situación que te hace querer huir, fingir que no es tu problema. Exacto, todos hemos estado ahí. Pero lo que David nos muestra es que el verdadero secreto no está en lo que tienes, sino en cómo usas lo que ya posees. Parece contradictorio, ¿verdad? Después de todo, siempre nos dicen que necesitamos más dinero, más poder, más conocimiento. Pero, ¿y si la respuesta ya estuviera contigo todo el tiempo? Prepárate, porque al adentrarte en esta historia, descubrirás que los gigantes que te paralizan quizás ni siquiera sean tan grandes. Y lo más importante, aprenderás a usar las herramientas que ya tienes para derribarlos. Entonces, ¿estás listo para conocer la verdad que transformó a un pastor en rey? Vamos allá. El valor de David frente a Goliat. El coraje. David, un joven pastor, enfrentaba la vida de una manera que hacía reflexionar a cualquiera sobre el significado de la fe. Escuchaba las dudas a su alrededor, hermanos incrédulos, soldados aterrorizados e incluso un rey que no confiaba en él. Pero, ¿sabes qué lo diferenciaba? Su confianza inquebrantable en que Dios lo guiaría. Piensa, ¿cuántas veces has dudado por miedo a fallar, mientras la solución estaba en confiar en el proceso, tal como David confiaba en su Creador? Lo que destaca en esta historia no es solo la fe de David, sino cómo actuó a pesar de las circunstancias. No era un guerrero. No tenía entrenamiento militar. Solo llevaba una honda, unas cuantas piedras y una fe tan grande como la montaña que todos veían en Goliat. Es como enfrentar un gran desafío sin las herramientas correctas, quizás comenzar un nuevo trabajo sin experiencia o iniciar un proyecto audaz sin todos los recursos. La cuestión es, ¿confías en lo que tienes en tus manos? David nos enseña algo valioso: el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción frente a él. No negó el tamaño de Goliat, pero confió en algo más grande. La próxima vez que enfrentes un desafío que parezca aplastante, recuerda, a veces, lo que necesitas no es más fuerza, sino más fe. Y, hablando de desafíos, ¿sabes qué lo hace aún más interesante? Que el gigante no es solo físico, sino también mental, emocional y espiritual. La intimidación de Goliat. Goliat era la personificación del miedo. Imagina la escena: un hombre gigantesco, con una armadura pesada, una lanza que parecía un árbol y una mirada que destilaba arrogancia. No necesitaba luchar de inmediato, su sola presencia ya hacía el trabajo. Los soldados de Israel, aunque armados y experimentados, temblaban al simple sonido de su voz. ¿Cuántas veces en la vida te has sentido así? Paralizado frente a algo que parecía demasiado grande para enfrentarlo. Lo curioso es que el miedo que Goliat inspiraba era casi tan poderoso como su fuerza física. Era como si fuera más una idea que una persona, un símbolo de lo que parece invencible. Lo mismo ocurre con nuestros gigantes modernos, ese proyecto atrasado en el trabajo, las cuentas acumuladas al final del mes o incluso las dudas sobre uno mismo. El tamaño del desafío parece crecer cada segundo que lo observamos, al igual que Goliat crecía en los ojos de los israelitas. Pero hay un detalle importante que nadie menciona: Goliat era vulnerable. Por más grande que fuera su armadura, tenía fallas, espacios desprotegidos, la famosa brecha en la muralla. Esto nos enseña que no importa cuán grande parezca el obstáculo, siempre hay una forma de superarlo. Ahora, la verdadera pregunta es, ¿podemos verlo? Y, más importante aún, ¿tenemos el coraje de actuar cuando aparece la oportunidad? Aquí es donde David comienza a destacar. La fe por encima del miedo. David no era un novato en el terreno de la fe.
Ya había enfrentado peligros antes, leones y osos que amenazaban a su rebaño. ¿Y sabes cuál era su secreto? No confiaba en su fuerza física, sino en la certeza de que Dios estaba con él en cada batalla. Es como si mirara a Goliat y pensara, eres grande, pero no más grande que mi Dios. Esta perspectiva lo cambia todo, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿cuántas veces te has sentido más seguro al recordar victorias pasadas? La belleza de la confianza de David radica en su simplicidad. No necesitaba discursos grandiosos ni armas brillantes. Sabía que el mismo Dios que lo protegió antes lo haría de nuevo. Esta es una lección práctica para nosotros. Cuando la ansiedad golpea, recuerda momentos en los que las cosas salieron bien, incluso contra todas las probabilidades. Escríbelos, revísalos y úsalos como combustible para enfrentar nuevos desafíos. David demostró que la fe no es pasiva. Es activa, práctica y visible. Actuó basado en lo que creía, mientras los demás estaban paralizados por el miedo. Esto nos lleva a una reflexión importante: ¿ponemos nuestra confianza en el lugar correcto? Tal vez lo que nos paraliza no sea la falta de recursos, sino la ausencia de perspectiva. Y hablando de perspectiva, verás cómo desempeña un papel aún más profundo en la continuación de esta historia. Subestimado pero determinado. David era subestimado por todos a su alrededor. Sus hermanos pensaban que solo era un pastor entrometido, mientras el rey Saúl lo miraba con desconfianza, como diciendo, ¿esto es lo mejor que tenemos para enfrentar a Goliat? Pero David no se dejó abatir. Sabía que su fuerza no venía de títulos ni de su apariencia, sino de su determinación y fe. Esto nos enseña algo valioso: el mundo puede no ver nuestro potencial, pero eso no significa que no exista. Imagina si David hubiera cedido a las opiniones de los demás. Nunca habría tenido la oportunidad de mostrar al mundo de lo que era capaz. En la vida, a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que somos juzgados por lo que parecemos ser, no por lo que llevamos dentro. David demuestra que persistir, incluso cuando nadie cree en ti, puede transformar la forma en que el mundo te percibe. Así que, la próxima vez que alguien te subestime, recuerda, no necesitas probar nada a nadie, simplemente sigue adelante. Lo más increíble es que esta determinación de David no estaba basada en el ego, sino en un propósito. Sabía lo que hacía y por qué lo hacía. Eso es poderoso. Si tienes una visión clara y estás dispuesto a trabajar por ella, nadie puede detenerte. Y hablando de visión, la forma en que vemos los desafíos puede marcar la diferencia entre vencer y rendirse. ¿Quieres saber cómo David cambió el juego con su perspectiva? Espera al siguiente punto. El poder de la perspectiva. Mientras el ejército de Israel veía a Goliat como una muralla imposible de escalar, David veía algo completamente diferente. Para él, Goliat no era solo un gigante, sino alguien que se atrevía a desafiar al Dios vivo. Esa diferencia de perspectiva es poderosa porque cambia lo que tememos. Cuando dejas de mirar el tamaño del obstáculo y comienzas a pensar en lo que representa, el miedo disminuye y la valentía empieza a crecer. David no era imprudente, era estratégico. En lugar de enfrentarse a Goliat en el terreno de la fuerza bruta, eligió usar lo que dominaba, la honda y las piedras. Esto nos enseña que, muchas veces, ganar no se trata de igualarse al enemigo, sino de usar nuestras propias fortalezas y habilidades de manera creativa. ¿Te enfrentas a un problema grande? Piensa en cómo puedes abordarlo de una manera diferente. No siempre el camino más obvio es el mejor. La gran lección aquí es que la forma en que ves un problema cambia completamente cómo lo enfrentas. Para David, Goliat era solo otro obstáculo en el camino de su propósito. Y al final, tenía razón. Tal vez sea hora de mirar a los gigantes en tu vida y preguntarte, ¿realmente son tan grandes, o solo necesitas una nueva perspectiva? Porque cuando crees que puedes vencer, lo imposible comienza a parecer mucho más posible. Ahora que sabes lo que llevó a David a derribar a su gigante, la pregunta es, ¿qué te impide enfrentar al tuyo? No importa si el desafío parece enorme o si todos a tu alrededor dudan de ti. Al igual que David, llevas dentro de ti algo que puede cambiarlo todo. La cuestión es, ¿estás dispuesto a verlo y actuar? Porque, al final,
La diferencia entre el fracaso y el éxito está en lo que haces con lo que tienes a tu alcance. Entonces, mira tu vida e identifica, ¿quién o qué es tu Goliat? Y más importante aún, ¿cuál es la piedra que usarás para derribarlo? Empieza pequeño, da un paso a la vez, pero no te detengas. La historia de David no trata solo de coraje, sino de creer que puedes ganar incluso cuando todo parece estar en tu contra. Es momento de salir de tu zona de confort y demostrar de lo que eres capaz. Y si quieres seguir aprendiendo lecciones como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones ahora mismo. Aquí, con cada nuevo vídeo, descubrirás cómo transformar desafíos en victorias. No lo dejes para después, tu próximo paso puede ser el comienzo de un gran cambio. Entonces, ¿qué estás esperando?